yo he visto es que, sobre todo nosotros, cuando digo nosotros, como los que estamos dedicados al mundo académico, al mundo de la creación intelectual, sabemos que existen las limitaciones y excepciones, pero también las acogemos en un componente mucho más amplio de lo que realmente son las limitaciones y excepciones. Y entonces eso tiene una connotación muy riesgosa, porque pues si vamos a utilizar una obra protegida por derecho de autor en un escenario que excede esa limitación y excepción que nos están planteando, pues estamos básicamente ante un escenario de infracción. Así que este será el plan de trabajo de hoy: derechos patrimoniales, limitaciones y excepciones, los contralímites y a partir de ahí seguramente unos presupuestos de riesgos que podemos tener que considerar en esos escenarios creativos. Ayer hablamos de los derechos morales y de los derechos patrimoniales, pero ayer no, el martes, pero nos quedamos principalmente con este caso correspondiente que está aquí planteado. Los derechos morales lo analizamos completamente y cerramos la sesión ahí y decíamos que íbamos a abordar hoy todo lo que correspondería en términos prácticos a los derechos patrimoniales. Y en ese orden de ideas, vean cómo el planteamiento aquí cambia. El derecho patrimonial tiene una particularidad, y es que al ser un derecho de contenido netamente económico, pues la cuantificación de estos pues tiene unos matices importantes. En primer lugar, ¿qué son los derechos patrimoniales? Pues no son otra cosa que aquellas facultades que nacen a favor del autor con la creación misma, pero que tienen una vocación económica, que son cuantificables económicamente y que por eso entonces admiten la transferencia, admiten la negociabilidad y como consecuencia de esto, pues son de carácter temporal y por ende entonces se pueden también hablar de que tienen facultades exclusivas. ¿Cómo lo vamos a reflejar? En últimas, este derecho patrimonial, que es un componente pequeño pues, del derecho autoral, es lo que le va a permitir al autor que cuando va a una panadería a comprar pan, pueda pedir el pan con la tranquilidad de tener dinero para pagar y no tener el pan que pagarlo con canciones. Entonces, y esto, cuando uno plantea el escenario de esa manera, quizá nos ayuda a nosotros a quitarnos de la posición cómoda en la que estamos quienes creamos dentro del marco de un contrato laboral. Anecdóticamente, al final de la semana pasada una discusión en el mundo creativo vallenato, y básicamente porque un cantante de música vallenata que se llama Elder Dayan, me parece, o no sé si era el Mono Zabaleta, algunos de estos que están de moda y que son muy recientes, de antemano excusas que han podido un poco resfriado, pues se estaba quejando en redes sociales, o al menos eso fue el mensaje que se pudo entender, porque Omar Geles, que es uno de los compositores más grandes que tiene el vallenato actual, cobraba 70 millones de pesos por una canción, por componer una canción. Y entonces, como así, que por qué cobraba y todo. Y claro, la discusión en redes sociales es muy emotiva, quizás muy sentimental, pero es poco técnica. Entonces, pues unos defendían una tesis, otros defendían otro, pero en últimas había un argumento de un compositor que decía, es que mire, nosotros hacemos la canción, la hacemos una única vez, se la entregamos al artista y el artista la usufructúa tras la cesión de los derechos por toda la vida e incluso adicional a ello. Entonces no está mal que cobremos, y si cobramos 70 millones de pesos por una canción, pues seguramente es porque la reputación como compositor será. Miren cómo la creación tiene esas dificultades. Al final de lo que hablaremos hoy es del componente económico devenido del derecho autoral. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 5 facultades: la reproducción, la comunicación pública, la distribución, la transformación y la puesta a disposición. Miren cómo entonces estos 5 derechos
tienen unas características complejas, pues básicas. Son derechos de contenido patrimonial y por ende yo sí puedo renunciar a estos derechos. Yo sí puedo hablar de que estos derechos son de un componente exclusivo y excluyente. Además, son de carácter temporal, a pesar de que la temporalidad para muchos es muy larga. Decir que la vida del autor más 80 años por regla general, pues implicará en un tiempo excesivo para algunos voces críticas del derecho autoral. Transmisibles y por ende transferibles también a título gratuito o a título oneroso. Yo puedo donar una canción, pero también puedo donar alguna otra cosa. Discúlpenme, nunca me llaman y ahora me está llamando todo el mundo. Dicho esto, pues básicamente entendamos que esas características que estamos mencionando pues están reflejadas tanto en el componente de derechos patrimoniales de autor como el componente de derechos patrimoniales de los derechos conexos. Los derechos conexos tienen también esta posibilidad y en ese orden de ideas pues es muy importante que podamos nosotros comprenderlos, ¿no? Así las cosas, miren que también hay algo más que decir. Estas reglas en torno al derecho patrimonial son cada facultad, cada derecho que surge del derecho patrimonial es una facultad independiente y autónoma de las demás. Incluso se pueden ejercer de manera separada y el titular de esa obra o de ese derecho, mejor, tendrá la posibilidad de negociar bien las facultades de manera individual o también bien de manera colectiva. La norma nos dice incluso que cuando se van a negociar estas facultades, tendríamos que tener presente que si no se dice cuál es el alcance del derecho que transmitimos, pues es un derecho que tendría un alcance para efectos del ámbito geográfico colombiano y también para efectos del ámbito geográfico y por un término de 5 años. Transcurridos los 5 años se retrotraerían los efectos al autor, ¿no? Entonces, mire, pero claro, ¿en dónde no aplica esta presunción de derechos al ámbito geográfico y por 5 años? Justamente no aplicaría en las creaciones que son hechas por empleados públicos respecto de sus funciones constitucionales y legales, porque la ley es la que le dice que por el mero hecho de la creación y por tener esa categoría de empleado público, se traspasa automáticamente y por todo el tiempo de protección a la entidad del Estado. Entonces miren, doctores, cómo aquí hay unos grandes matices. En últimas, hay que comprenderlos en ese sentido. Están viendo ustedes también en la pantalla unas características amplias de esos derechos patrimoniales. La primera es que otorgan al autor la posibilidad de controlar su obra. Es decir, ellos son los que determinarán si la licencian o no la licencian, si la licencian de manera exclusiva o no exclusiva, si la ceden a título gratuito o oneroso, en fin. Disculpen. Es decir, todos esos matices en cuanto a la gobernabilidad de la obra por parte de su titular. Básicamente, pensemos que no es una obra, sino que es un carro. Usted verá a quién le presta su carro, usted verá cuándo saca su carro, usted verá si le pone gasolina o no, usted verá si paga la excepción de pico y placa o no. Es decir, usted determina cómo va a utilizar su carro. Pues cuando hablamos de titularidad, en tanto derecho patrimonial, en tanto derecho de propiedad, pues básicamente podemos encontrar estos elementos aquí presentes. Y en tanto yo decido explotar económicamente mi obra, pues puedo, si decidí hacer esa explotación de manera onerosa, pues voy a tener esos réditos económicos que justifican el derecho autoral, ¿no? Necesario que la obra haya quedado anteriormente fijada en un soporte de cualquier clase. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien el discurso es objeto de protección, si no queda fijada la obra en ningún soporte material, pues las palabras se las lleva el viento. Es decir, estas clases se están grabando. Cualquier persona que acceda con posterioridad a la grabación podrá entonces seguir una línea argumentativa en torno al derecho autoral. Pero si las clases no se estuvieran grabando,
difícilmente se podría reconstruir el discurso, incluso a pesar de que ustedes estuvieran tomando nota de este texto. Claro, a menos que fueran los profesionales estos que hacen taquigrafía y que entonces tienen la capacidad de transcribir, esas señoras de juzgados que no se pierden ni las comas que uno no hace, a menos que tuviéramos esa facultad extraordinaria. Pues, pero claro, miren cómo esa transcripción automática ya es una fijación material del discurso, que es lo que no entendemos. O sea, al final, esa transcripción es una fijación material por escrito, como lo será la grabación o como lo será el video, la voz de audio. Eso. Pero entonces miren cómo el componente viene a exigirnos que la obra, para ser explotada económicamente, deberá entonces poder tener vocación de reproductibilidad y estar fijada para poder hacer esa reproducción. Hay una explotación, otro ítem, de una obra tanto cuando se hace con finalidad lucrativa como si se hace gratuitamente. Mira que el fin de hacerlo pagando algo o a título gratuito no justifica la no existencia de una explotación. Y esto muchas veces uno dice, es que esto no tiene ningún propósito. Mire, en el último escenario incluso, y yo creo que aquí no podemos ser los más negacionistas tampoco, pero todas las personas creamos contenidos por una razón. Claro, por desarrollar esa línea de conocimiento, por generar mejor bienestar social a la comunidad, por establecer nuevas líneas de entretenimiento, pero es que eso no riñe también con la posibilidad de desarrollar una línea de negocio. ¿Mm? Y piénsenlo nosotros desde la perspectiva de la universidad. Nosotros prestamos nuestro servicio para una universidad privada, pública. Nuestra vocación, decimos, es enseñar, es construir conocimiento nuevo, es formar a las nuevas generaciones. Pero hombre, tenemos que vivir de algo y por eso nos pagan el salario. Hoy nos mandaban los sindicatos que esta noticia o ayer de que el salario de los profesores universitarios de universidades públicas ha ido perdiendo valor adquisitivo y que incluso estamos mal pagos con relación a las universidades privadas. Entonces uno decía, bueno, sí, pero en últimas, justo para la clase. Estamos aquí, creamos y queremos que nuestro conocimiento sea accesible por todos, pero en últimas también queremos que nos paguen. Y la universidad no es que no tenga una vocación de generar utilidad. Lo que pasa es que la reinversión que hace la universidad está dirigida al fin económico. El hecho de que seamos una universidad pública tampoco nos dice, nos hace que no tengamos un fin de tener un beneficio económico. Estos cursos que nosotros vamos a lanzar al mercado, pues hacen que la universidad tenga unos ingresos económicos que son tangibles para ellos. Y si lo llevamos a cualquier otro escenario, pues es una realidad. Es una realidad que estamos, claro, no podemos perder el fin social, pero es que muchas veces olvidar que el fin social no riñe con la generación de riqueza, o mejor, más que riqueza, en la generación de utilidades para reinversión en los propósitos sociales o para reparto de utilidades en los propósitos societarios, pues tiene entonces una connotación económica. Y esa connotación económica la vemos nosotros. Mire, vamos a diseñar un curso sobre, no sé, metaverso y diseño electrónico. Y lo cobramos. ¿Para qué cobramos la matrícula si no tuviéramos esa vocación? Pues en últimas, la universidad cobra unas matrículas, los estudiantes están dispuestos a pagarlas, pero nosotros nos pagan un salario, nos dan unas primas, unas bonificaciones, en fin, por poder hacer estas. Entonces todo el mundo crea con una vocación económica. Es innegable que así sea. ¿Qué es que Java es un lenguaje de programación gratuito? No me acuerdo si es Java ahora. Claro, pero es que lo gratuito, hay una frase que es muy frecuente en el derecho de Internet. Cuando en Internet la navegación es gratuita, el producto que se está vendiendo se llama usted. Usted es el producto. Y entonces, ¿por qué? Porque quieren sus datos, porque quieren su información, en fin. Y uno lo vive constantemente. Cuando está uno en otro país que necesita internet y que es tan costoso, se mete al McDonald's a buscar internet gratis para poder decirle a la familia que está bien. A todos nos ha pasado en algún momento.
¿Y qué es lo primero que nos pide cuando nos conectamos por el Wi-Fi del McDonald's? Nos pide primero una política de tratación de datos, de tratamiento de protección de datos personales, que automáticamente nos pide que nos registremos o con Google, o con Facebook, o con Apple. ¿Pero por qué? Porque es que ahí está toda nuestra información y automáticamente migra al proveedor. Entonces ese McDonald's ya sabe qué cliente está conectándose desde su tienda en ese momento. Y ya saben que somos colombianos, que tenemos un hijo, que tenemos un perro, que somos profesionales de universidad pública y privada, que hacemos X o Y. ¿Mm? Entonces, esa connotación es lo que reflejaría la realidad de, en últimas, el producto es usted. En el derecho de autor, pues el producto no somos nosotros generamos producto, pero es innegable que esa generación de contenidos tiene un propósito económico. Bien. Los derechos patrimoniales también tienen una doble dimensión, una manifestación jurídica positiva. Yo, autor, exploto la obra cuando yo quiera, en los términos que yo quiera, a favor de quien yo quiera. Pero también tiene una connotación negativa. Y esa connotación negativa está reflejada en la facultad de prohibir a los terceros la utilización de mi obra sin mi consentimiento. A menos, y la única contraexcepción de esta posibilidad es que estemos amparados por un escenario de limitación y excepción que ya veremos qué es. Bien. Para resaltar aquí, tres ideas especiales. La primera, a la hora de ejercer estos derechos, el autor los puede ejercer por sí mismo o cedérselos a un tercero. Punto. Entonces, relación autoría-titularidad. Pero incluso al titular, también en muchos escenarios, le cede los derechos a un tercero. Y quizá la palabra correcta no es ceder, sino más bien empodera, otorga un mandato a un tercero para que gestione esos derechos. Ejemplos de ellos. Carlos Vives, que es un cesionario licenciatario, no sé, de Emiliano Zuleta en La Gota Fría, que se dedica a hacer conciertos alrededor del mundo y cobrar un pastel, no tiene tiempo para cobrarle a todas las personas que utilizan sus obras en algún escenario no protegido por limitación de excepción. Entonces Carlos Vives viene y busca aquí en la 90 y, ¿qué será? 94 con 11, a Saico y a Simpro, señores autores, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Yo necesito que usted gestione estos derechos patrimoniales a mi favor. Le entrega un contrato de mandato. Y entonces Saico le llega a la discoteca, le llega a la peluquería, le llega al almacén de ropa, le llega a todos esos terceros no autorizados especialmente por Carlos Vives ni por Emiliano Zuleta, pero que en sus altavoces están utilizando entonces obras protegidas a favor de Carlos Vives. Y entonces llega el empresario y dice, es que me pusieron un impuesto, es que me pusieron la policía, Saico me está extorsionando. No, al final no es una extorsión. Saico lo que está haciendo es cumpliendo con un mandato de unos autores y compositores que necesitan que usted, empresario, le pague por ese aprovechamiento económico. Ah, pero es que yo tengo una peluquería, yo no soy una discoteca. Claro, pero usted podría prestar el servicio de peluquería sin música o con música. Pero, claro, si la presta con música, el cliente va a esperar más tranquilo. El cliente se toma el café de manera más agradable. O mejor, vamos a una tienda, vamos a Pac Primo, que fue a acompañar a mi mamá recientemente a comprar algo. Y es una luz tenue que usted no percibe si es de día o de noche, no, es la misma luz todo el tiempo. Y adicionalmente una música de relajación que está ahí presente. Claro, ¿por qué me la ponen? Porque la música influye en los sentidos. El neuromarketing es una realidad y está presente. En ese orden de ideas, yo sí aprovecho la música como un insumo concurrencial, como un agregado para mi servicio. Claro, no solamente la discoteca, uno dice es que la discoteca, la música es fundamental. Claro, y por esa razón es que la discoteca paga mucho más. Que es que yo lo que tengo es un consultorio médico, en el caso de mi esposa, y ella pone música muy suave para que los niños esperen durante su consulta. Pero podría dejarlos a los niños sin música.
pero ¿quién se las aguanta llorando todo el tiempo? ¿Mm? Entonces, miren todos esos matices, esa utilización de la música. Tal. Si nos vamos a redes sociales, o mejor, a contenidos digitales, eh, yo no sé si ustedes tienen cuenta de Instagram, por ejemplo. Hagan un ejercicio, van a poner un reel. Si su cuenta es de carácter personal, usted puede utilizar subir el reel y buscar la música que quiere. Entonces, claro, yo diré, mire, yo voy a hacer una entrada a mi cuenta personal, como yo soy llanero, entonces yo quisiera que en el reel que voy a poner suene una canción, no sé, digamos que de Carlos Vives, vamos a poner una canción del Cholo Valderrama. Y entonces yo busco canciones, digo, bueno, Cholo Valderrama, y le pongo aquí al Cholo, y le digo que una canción de Cholo, y él me busca todas las que están indexadas, y digo, si el cielo es un paraíso, tendré que... Entonces yo digo, listo, y publico mi reel, y entonces tengo la música ambientada en la publicación, y entonces mis amigos me ven en Instagram, este man está feliz, está extrañando el llano, bla, bla, bla. Pero es mi cuenta personal. Y en teoría, mi cuenta personal, ¿quiénes están? Pues las personas que hacen parte de mi fuero personal. Lo que pasa es que la delgada línea entre lo personal y lo profesional hoy en día se dibuja muy fácil. Yo tengo mi cuenta personal y pues yo sé que a ustedes les ha pasado, yo no sé si ustedes qué práctica adopten a ella, pero a mí llegan, iniciando semestre, me pueden llegar 30 solicitudes de Instagram de estudiantes. A todos les digo que no, porque mi Instagram no solamente es personal, sino es familiar. Entonces, hay fotos de mi esposa, mi perro, mi hijo, en fin, mis sobrinos, cosa que no tendría por qué importarle a nadie más. Pero si yo me voy a mi cuenta profesional de Instagram y quiero hacer un contenido como este, ¿saben qué va a pasar? Que yo no encuentro el portafolio de música que tienen. No encuentro canciones, sino que están en el dominio público. ¿Qué quiere decir dominio público? Pues que son canciones o que ya que han entrado, cuya protección especial de 80 años ya ha vencido, o 70 años según la jurisdicción. Entonces son canciones aburridas, el Happy Birthday tuyo, ese está ahí, pero no vamos a encontrar las canciones de Shakira en ese componente profesional. Esto es por una razón. Instagram reconoce que en el uso personal, pues usted está amparado dentro de ciertas prerrogativas amparadas, protegibles por el derecho de autor. Pero cuando su uso es profesional, si quiere utilizar una canción de las que no tiene, usted tiene que pagar por ese uso. Porque usted ya está determinando un componente económico. ¿Listo? Anécdota para contar. Ahora que estábamos en elecciones, a mi oficina llegaban pues, mis clientes de entretenimiento. Y doctor, lo que pasa es que imagínese que el candidato a la alcaldía, a la gobernación digamos, del departamento X, del Meta, de Boyacá, el señor Carlos Amaya, publicó un video en el que utiliza mi canción. ¿Qué podemos hacer? Pues fácil, demandémoslo. ¿Quiere mandar a Carlos Amaya? Sí. Ah, pero es que si el man gana, ¿sabe qué pasa? No me vuelve a contratar nunca más. Y yo voy a Sogamoso a las fiestas del Sol y del Acero y a Tunja al Aguinaldo Boyacense. Decida. Listo, demandemos. Entonces era la disyuntiva del artista de decidir si demandar al político o no. Entonces, claro, yo creo que presentamos unas 50 demandas, de las cuales conciliamos 20 más o menos y tenemos 30 y trámite. Pero persiguiendo políticos. Entonces, pero la historia va a que hay un senador de la República que utilizó las obras de uno de estos artistas y cuando lo llamé al requerimiento me dice, lo que pasa es que ustedes se dedican a ponerle trampas a la gente. ¿Cómo así que trampas? Es que Instagram es mi cuenta personal. Yo, sí, su Instagram es personal. Entonces ahí usted cuenta todos los días qué es lo que hace en el Congreso, a qué pueblo va a ir y de fondo siempre pone las canciones de mi cliente. No es personal. Lo que pasa es que usted no le ha contado a Instagram que esa cuenta se volvió profesional. Pero en el momento en que nosotros reportemos la infracción al derecho de autor, podemos incluso, si lo hacemos bien, generarle un bloqueo por un tiempo para que se valide si realmente usted es personal o no,
y si está infringiendo derechos o no. Entonces miren cómo esto no es que no lo pueda, o sea, el componente es, no porque esté en Internet está libre. Es más, yo les digo lo contrario, todo lo que tiene, lo que está en Internet es de alguien. Y en tanto es de alguien, está protegido por el derecho de autor, a menos, excepcionalmente, que se haya planteado la posibilidad, por ejemplo, una licencia Creative Commons que expresamente me dice a mí qué puedo hacer yo con la obra. Mire que en la licencia Creative Commons no es que no haya un derecho autoral, sino que el autor ya emitió las licencias de uso a título gratuito bajo las condiciones que en ese caso se dispusieron. Bien, segunda idea general sobre esto. La exclusividad de estos derechos queda afectada por los límites legales. Aquí me voy a centrar en la segunda parte de la clase. Y la tercera, los derechos de explotación son independientes entre sí. Luego, si usted quiere reproducir y quiere además distribuir, tiene que tener licencia para reproducir y distribuir. Pero una cosa es la distribución, otra cosa es la reproducción. Una cosa es que yo llegue a la biblioteca, saque un libro prestado y vaya y le saque fotocopias. Entonces, si usted va a un lugar de fotocopias que observa el marco legal en Colombia, la fotocopiadora le va a decir, señor Martínez, no le puedo sacar sino el 10% del libro si está en catálogo. Si el libro está descatalogado, solamente le puedo sacar el 20%. Eso no lo dice la ley. Realmente no lo dice la ley. Eso lo dijo ¿quién? El Centro de Derechos Reprográficos, que es como el SAICO de los que hacen literatura. Desde el lugar de, yo no soy compositor, sino soy escritor, y yo me voy al Centro de Derechos Reprográficos, puede ser, para que ellos controlen que cada vez que se saca una fotocopia, pues, y ahora es mucho más difícil, porque este telefonito que tenemos aquí nosotros es un reproductor. Entonces yo aquí tengo hasta escáner y tiene más calidad el escáner que yo hago ahí que cualquier otra herramienta técnica que utilice para la reproducción. Es más, entonces esto genera unos problemas enormes. Y miren esta belleza. Nuestras bibliotecas, la de ustedes y las nuestras, nos dicen, profesor Juan Carlos, cuando sus alumnos requieren un libro, yo a la semana le digo, oiga, para efectos de mis clases de comercial, necesito que mis alumnos lean el último capítulo del libro tal que está en la biblioteca de la Universidad Nacional. De la Sabana, la biblioteca Octavio Arismendi llama a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional y dice, mire, es que necesito tal capítulo del libro. No se preocupen, yo se lo escaneo y se lo mando. Y 3 doritos después, la Sabana, la biblioteca me notifica un capítulo escaneado de un libro para que yo lo comparta con mis alumnos. Entonces, ahí uno dice, ¿qué hacer? ¿Esto es lícito o no es lícito? ¿En dónde está el alcance de esta conducta? Es bien interesante eso porque en términos prácticos, por ejemplo, en conductas de actuación correcta, si usted identifica que el material protegible está en la base de datos pública pues o privada, pero que si es privada usted tiene acceso a través de la biblioteca, pues comparta el link del artículo, no comparta el artículo. Porque mire que cuando usted descarga el artículo y luego lo sube a Moodle o a Teams o a cualquier plataforma, el hecho de yo cargar el artículo y ponerlo a disposición así es justamente eso, un derecho patrimonial de puesta a disposición. Yo cargué en mi portal el artículo, el texto del artículo, respecto al cual no tengo ningún derecho. Entonces, si yo pongo en mi equipo de Teams el enlace para ir al artículo que está en la reabierta pública o cerrada, pues es diferente porque es que yo no lo descargué, yo lo que compartí fue el link para que, y de hecho eso nos sirve a nosotros como creadores de contenidos. A una de las métricas de la revista le dice cuántas veces han descargado mi artículo en ese escenario. Doctor Carlos. Profesor, excúseme, y por ejemplo la reproducción fotográfica, todo esto que ha sido como el tema de las universidades, mi generación creció en la academia a punta de fotocopias y paquetes de fotocopias, pues hay una vulneración de esos derechos patrimoniales y seguramente de otros tipos de derechos. Y cuando uno en pandemia
escaneaba un texto, un documento, ¿cómo, o sea, cómo hay que hacerlo ahora? Pues después de escucharlo y de pasar por acá. Mire, nosotros tenemos, hay una realidad y yo no la voy a cambiar. Hay una realidad y es que al final en el mundo académico hay muy malas prácticas y son prácticas que están afincadas. Entonces, antes y después de pandemia, escanear un libro y ponerlo a disposición de los estudiantes era una infracción. Y de hecho, pues yo me acuerdo que habían directivas en la Sabana o en los Andes que nos limitaba mucho el compartir ese tipo de contenidos. Sin embargo, y de hecho los Andes, no sé si lo conocen, en la Universidad de los Andes no hay fotocopiadores. Y fue una política que se dio para el respeto de derechos autorales. Sin embargo, miren cómo es la vida. Sin embargo, 30 metros abajo de los Andes, por el Paseo de la Pola, estaba la fotocopiadora de Dani, Seneca se llama. Y entonces la Facultad de Derecho nos tenía a cada profesor una cuenta en donde podíamos fotocopiar y escanear. La facultad. Sí, la universidad nos pagaba, o sea, yo iba y le decía, Dani, necesito de esto. Yo llevaba los 10 libros y le entregaba a Dani, necesito que me escanees estos 10 capítulos, uno de cada libro, y me lo mandes a mi correo porque lo tengo que poner a Sigua Plus, que era que se llamaba, que hoy se llama Brain Space, o Bloque Neón. Y entonces yo decía, claro, yo haciendo mi doctorado, yo decía, me dicen que no podemos compartir contenidos, pero no obstante la universidad tiene un contrato con la fotocopiadora de al lado, en donde me pagan a mí como profesor la escaneada de los libros para que yo los pueda compartir en SICUBA. Todas esas prácticas, el derecho de autor, si lo vemos, doctor Carlos, no ha cambiado desde el año 82 en Colombia, más allá de algunas normas generales. Pero en términos esenciales es el mismo derecho de autor que conocemos con la ley 23 del año 82. Quiere decir que todas estas prácticas son ilícitas, pero son prácticas que normalmente se toleran. Le quiero contar una cosa. Hablemos, por ejemplo, de Vargas Bill, o hablemos, por ejemplo, de Vox Populi, o hablemos de este programa que Adolfo, La Lucierna. Cuando se discutió el proyecto en el año 2014 de la ley Lleras 1 y 2, que era una adaptación del derecho de autor, que básicamente en Colombia lo adoptamos para el año 2019, la ley 1915 del año 2018, pero ese fue como el quinto intento. En esa ley Lleras había una disposición que decía que en Colombia se iba a permitir los ejercicios de parodia y caricatura. Y entonces en Vox Populi y en estos programas, yo me acuerdo escuchar, trabajé en la superintendencia, estamos hablando como de 2012, 2014, el grito en el cielo de, es que van a prohibir la parodia, es que y eran unas discusiones tan profundas de los periodistas, pero tan imprecisas, porque es que la realidad es que para ese día era una conducta ilícita tener parodia y caricatura en Colombia en esos programas. Porque las limitaciones y excepciones, tanto son restricciones a derechos privados, no admiten ampliación, interpretación o analogía, sino que se aplican restrictivamente según el descriptor normativo. Entonces, al no estar permitidas expresamente, la lectura es que estaban prohibidas. Esto quiere decir entonces que en Colombia la caricatura y la parodia estuvieron prohibidas hasta el año 2018. De ahí hacia atrás eran conductas ilícitas, pero que nadie reclamaba porque entendían que era legítimo. Ahora miren este otro ejercicio. En los Andes había un repositorio en la Biblioteca Central, en el edificio Mario La Serna, una dividiteca y una ciditeca, que tenían y uno iba el viernes a sacar
los CDs, o sea, lanzaban llegaban al mercado y los grandes compraban DVDs o CDs, entonces uno iba a sacar el DVD. Yo me acuerdo que yo estaba muy pequeño en aquella época, yo traía DVDs de películas infantiles para ver el fin de semana conmigo en casa y la regresaba el lunes. Pues doctor Carlos, le cuento que en Colombia la facultad para que las bibliotecas pudieran hacer repositorios de soportes materiales digitales como estos DVDs y CDs llegó en el año 2018. Hasta antes de esa época era ilegítimo. Y yo creo que todos nos acordamos de tener estas bibliotecas y civitecas en la biblioteca. Esto, y por eso incluso las fotocopiadoras, yo me acuerdo que ponían en los letreros en la universidad, punto autorizado CDR, máximo, y CDR los visitaba, y CDR y CDR iba a cobrar las regalías. Entonces, las fotocopiadoras tienen unos contadores de números. Entonces uno iba y este mes sacaron 10.000 fotocopias, me pagan la tarifa, pero sin saber en concreto qué era lo que estaban pagando porque no llevaban el control de qué. Entonces hay unas malas prácticas, pero las malas prácticas no quiere decir que sea legítimo. Hoy en día nosotros tenemos unas zonas grises enormes y quizás las vamos a analizar ahora. Por ejemplo, ¿qué es el derecho de reproducción? El derecho de reproducción es la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio, en cualquier forma, dice la definición, de una obra o aporte de ella que permite su comunicación o la obtención de copias. Una fotografía es un ejercicio de reproducción. A pesar de que la obra fotográfica pueda llegar a ser una obra independiente de la obra fotografiada. Acuérdense el caso de la Torre Eiffel, de la fotografía que yo tomé. Entonces, la Torre Eiffel es una verdadera obra arquitectónica, pero la obra que yo tomé, la fotografía, también es una obra. Lo que pasa es que mi fotografía, solamente puede ser explotada económicamente si el titular del derecho patrimonial de la obra originaria me lo permite. Si no, yo puedo tener la fotografía y utilizarla en mi foro interno. Eso sí nadie me lo puede negar. La primera excepción que vamos a estudiar hoy se llama copia privada. Lo que pasa es que el límite de la copia privada está en los presupuestos normativos, por eso yo no podía sacar un libro completo, fotocopiarlo y traérmelo. Yo podía sacar el 10 o el 20%. Ayer estaba organizando mi escritorio, que hace tiempo no lo escuchaba. Yo tengo 3 torres de por ahí unos 50 centímetros de fotocopias de mis estancias doctorales. Ayer estoy terminando un artículo, entonces estuve dando vueltas por ahí y tal. Esas fotocopias, yo me acuerdo que en España me ponían restrictores para poder copiar. Incluso con la tarjeta que era autocopia, y yo tenía unos límites para poder hacer fotocopias. Entonces eso, claro, una cultura diferente. Y todos lo hemos visto. Mire cómo, por ejemplo, hoy en día con Spotify todo cambió. Pero, ¿quién no llegaba a su casa en nuestra época? Bueno, yo soy mentalmente el viejito, ustedes son muy jóvenes. Quizá no les tocó ese escenario porque ya llegamos a Spotify. Pero yo me acuerdo cuando estaba iniciando los amores con mi esposa, pues yo no tenía dinero para irme a Tower Records a la 85 Andino a comprarle CDs para regalarle. Entonces, ¿cómo hacía uno? Todo lo hemos hecho. Redes peer-to-peer. Ares. Entonces yo empezaba a buscar canciones de Andrés Cepeda para un café enamorando. Entonces, no sé, o Vacilos, o toda esta época, música de mi generación, y uno ponía el nombre de la canción en Ares, y él empezaba a buscar en la red conectada de computadores en qué computador estaba la mejor versión de la canción de Vacilos y ya. Y cuando la marcaba, yo le decía descárguela y la guardaba en mi computador. Pero al mismo tiempo, de mi computador estaban extrayendo música otras terceras personas. Eran redes de intercambio entre pares. Y yo, después de que tenía esa música en mi computador, elegía las 10 o las 15 que le quería grabar el CD a mi esposa, en ese tiempo mi novia, y las grababa en un CD y se lo regalaba. Entonces, todo eso era ilegal.
Entonces, acuérdense la época de Cuevana, acuérdense la época de los argentinos que tenían las películas en internet y que persiguieron y pusieron presos y que tenían los servidores en otros lugares, en fin. La verdad es que todo esto que hacíamos nosotros en nuestras casas era y con un estudio básico, un computador, un quemador de CD y ya, y Ares, internet. Desde ahí ya teníamos estos grandes conflictos. Hoy en día no podemos hacer eso. Hoy de pronto yo puedo organizar una lista de reproducción y se la dedico. Yo no sé si la gente toda hace esas ridículas. Bueno, no es ridículo. Por Eduardo. Buenas tardes, profesor Juan Carlos. Buenas tardes. Tengo una consulta, bueno, una duda más bien. Bueno, sé que ya hemos avanzado un poquito más, pero tenía la duda desde antecitos. Y es, yo de una página, una página que estaba desarrollando el curso, Sí. en un momento determinado, con un monitor, le dije al monitor, por favor, ubica los enlaces que estén relacionados con cada tema. Yo le doy los enlaces y les pones las presentaciones que nosotros tenemos, las que yo había hecho, y las herramientas que hemos desarrollado, y fuera de eso les pones adicional los enlaces para que ellos los vean. El estudiante o el monitor lo que hizo fue colocar los enlaces de forma que se reprodujeran en la misma página, Embebidos. embebidos, y no como un enlace para que lo abriera afuera. Sí. Yo realmente pues ese desarrollo no lo usé después de que él lo hizo porque lo terminó y bueno, ya estamos cerrando, ya así quedó. Y bueno, yo en este momento, pues a mí me pareció que eso como que vulneraba los derechos de autor, de que yo lo reprodujera en mi página y no que él lo manejara como un enlace externo. ¿Hay alguna, si o sea, estoy en la razón, hay una diferencia importante ahí? ¿Y qué es Una, lo recomendable? claro, una diferencia enorme. Uno al comienzo, cuando empezamos a tener Moodle, por ejemplo, el Moodle más bonito era el que tenía todo organizadito y los videos y tal. Los videos embebidos normalmente se utilizan cuando el video lo hice yo. Cuando yo hice el video, cuando yo hago Sí. el video pues claro, ¿por qué? Porque es que en últimas yo estoy trayendo un contenido ajeno y lo estoy visualizando en mi página de internet. Claro, yo estoy pues a mi página de internet, aunque por atrás, la verdad es que por atrás, cuando yo embebí, YouTube lo que hace es mostrar el video en ese espacio, igual YouTube le sigue generando monetización al titular de la obra. Pero sí es Sí. una manera, porque en últimas usted está reproduciendo y distribuyendo un contenido para el cual no tiene un derecho. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre en esos casos se puede poner el link, pero indicando que se reproduzca en una página nueva aparte. Esa sí es la recomendación clarísima, a menos que el video Ah, sea suyo. Entonces, en estos cursos que estamos diseñando, cuando dicen, mira, vamos a hacer un video de 3 minutos para enganchar a la gente. Entonces, no, las nuevas sí. tecnologías, y nos hacen el video en el que se vea la Universidad Nacional, lo edita nuestra curadora que está por acá hoy. Ta. Ponemos el video y se vean, y sobre todo que se ve muy bien. Y sobre todo porque hoy hacer videos es muy fácil. Ya no necesitamos la infraestructura de hace unos años, sino con la cámara del teléfono acostada y lo subo yo mismo a algunas de las editoras de video y tal cosa. Ahora, ¿qué música puedo poner? ¿Qué imágenes de apoyo puedo poner? Banco, entonces vamos al banco. Canva, ayúdeme a editar este video. Entonces le pongo desde Canva licencias académicas y todo lo demás. Y se termina siendo un video muy interesante. Pero si el video es ajeno, puede pasar eso. Mire que incluso le voy a contar una experiencia más allá. Nosotros con los Andes organizamos unos cursos de propiedad intelectual muy interesantes. De hecho, yo por aquí le voy a mostrar uno, por ejemplo. Yo no sé si me están viendo. Sí. Sí, sí, sí. No sé si están por aquí mis videos. Por ejemplo, este lo hicimos.
estos materiales son míos, pues hechos con los Andes, pero míos. No tiene audio, pero este video lo hicimos totalmente con material de apoyo. Si ustedes lo están viendo, lo están reproduciendo desde mi canal de YouTube. ¿Listo? Y es el video intro, un curso de nuevas tecnologías y derecho autor. ¿Qué me pasó cuando yo subí? A mí me mandan el video, los Andes, y me dice, tranquilo Juan, puedes utilizarlo en tus clases en donde quieras, fuera adentro. ¿Por qué? Porque los Andes sabe que yo mostrando este simbolito es un completo. Yo soy de los Andes, ustedes son, ustedes quieren ser alumnos de los Andes, claro que ustedes son de la Nacional, que están por encima. Entonces viene esa connotación. Entonces, el gana-gana. Pero cuando yo dije, listo, como yo tengo esa facultad, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Automáticamente lo subí a mi canal de YouTube, me llegó una notificación que ese video está protegido por derecho a autor y que se va a determinar si yo lo puedo utilizar o no. Y queda en stand-by la publicación. 5 minutos después me dice que el autor del video, o sea, el titular de los derechos patrimoniales, porque el autor soy yo, bueno, un equipo, porque yo no tengo la habilidad para hacer todo eso, me dice, pero usted lo puede poner lo puede poner en su canal de YouTube, pero pero todas las monetizaciones que se hagan de ese video son para la Universidad de los Andes. Entonces, y es bien interesante porque en últimas, claro, este video a mí me encanta, cómo quedó y todo lo demás. Este es el caso de Chile que les contaba un poco, del modelo de inteligencia artificial que interactuaba con uno escribiendo historias cortas. Dice Chile. Es un video muy, muy chévere sobre nuevas tecnologías, retos y demás, de un par de minutos. Pero claro, cada vez que yo le doy clic y lo reproduzco, ¿quién gana? ¿Quién monetiza la universidad? YouTube te permite a ti controlar muchas cosas, pero YouTube te hace un control rígido de infracciones. Caso de mis clientes de música, cuando ellos no tenían quizá YouTube no era tan importante. Yo me acuerdo que uno de mis clientes un día se encuentra con un amigo suyo y le dice, oye, como tú no tienes canal de YouTube, ¿qué te parece si yo te abro un canal de YouTube y subo música? El canal es mío, pero yo subo tu música y como tú no tienes videos, pues yo monto unos videos en PowerPoint ahí y los subo. Y este man le dice, listo, de una, hágale. Estaba hablando de una ventana de 10 años, ¿no? Cuando hace unos 10 años, el señor lleva 10 años, él me llama y me dice, ¿qué hago yo con esta persona si yo le di permiso y él tiene todos los derechos como si fueran de él en YouTube? Y es fácil, reivindiquémoslo. Usted se los quiere bajar, porque bajárselos se los podemos bajar o los podemos monetizar para nosotros. Automáticamente uno lo que le dice, reporta al canal y dice, mire, este señor está utilizando materiales protegidos míos, estas son mis licencias, pero la verdad es que yo no quiero quitárselos, sino quiero que todo lo que monetice ese señor se me venga a mi canal. Claro, se puede hacer. Entonces, eso lo hicimos y de hecho ni siquiera le notifican al infractor de que eso está pasando así. Entonces, cuando le genera el reporte de utilidad, venga, pero usted me lo reproduce 100 millones de veces. Sí, pero es que esas reproducciones se le contaron fue al verdadero titular. Y miren que, miren su pregunta dónde nos llevó, Jorge Eduardo. Supongamos que esto fuera un video de la presentación. Ahí estaría embebido. Si el video es nuestro, bien. Pero si no es nuestro, lo mejor es que se abra afuera. Ahora, esto podría cambiar un poco con los escenarios de limitaciones y excepciones para ámbitos de educación y formación. Pero, insisto, esa lectura, esa zona gris es muy compleja de determinarla. Yo soy muy conservador, yo les digo, haga que se abra. Ahora, esta imagen que están viendo ustedes de fondo no es mía. No es mía. Yo la descargué de Canva, me parece. Sin embargo, ahí hay una mala práctica. Todos tenemos malas prácticas, incluidos nosotros los abogados. Somos los que más, de hecho. Debería decir de dónde yo tomé esa imagen. Debería decirlo. Al menos
para respetar el derecho de moral más importante, que es el derecho de paternidad. Y si no se puede determinar quién es el autor, por lo menos de dónde la tomé. Esa prerrogativa no riñe con ninguna de las demás excepciones. De hecho, es concomitante. Por eso cuando yo hablo del derecho de cita, oiga, mire, yo reproduje parcialmente algo, pero yo dije de quién era a quién era que estaba reproduciendo. De acuerdo, muchas gracias. A usted. Segundo gran derecho es el derecho de comunicación pública. Yo creo que todos lo hemos vivido. El derecho de comunicación pública está determinado por una cosa, y es que yo no he adquirido previamente ejemplares de la obra, pero entro y lo disfruto. Disfruto la obra sin adquirir previamente esos ejemplares. ¿Dónde los encontramos esos ejemplos? El concierto, el teatro. ¿Se acuerdan que yo les decía, vamos a la peluquería, hay música, nos subimos al taxi, hay música, nos subimos a Bianca, bueno, ya no, porque ahora ya es low cost, entonces ya no hay música, pero Libertadores, que va a Bogotá, Yopal, sí tiene una pantallita y tal. Entonces, lo que me está diciendo a mí es, todos esos escenarios en donde yo pude disfrutar la obra, pero previamente no adquirí el ejemplar, están determinados porque tiene un determinante, y es que quien me los permitió a mí disfrutar hizo un acto de comunicación pública. Y la comunicación pública entonces es una explotación de un derecho patrimonial. Ahí está la definición. Esta es la definición. Todo acto por medio del cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previamente haber tenido una distribución del ejemplar. No se considera acto de comunicación pública cuando este tenga lugar en el ámbito estrictamente doméstico. Entonces, comunicación pública es ir a una discoteca para que 20 personas disfruten la canción TQM de Karol G y Shakira. Pero si yo estoy en mi asado aquí familiar el 25 de diciembre, mis primos, mis amigos, tal, pues también estoy haciendo un acto de comunicación pública en términos prácticos. Lo que pasa es que esa comunicación pública es inocua porque lo estoy haciendo dentro del ámbito privado. Dentro del ámbito privado. Luego miren cómo ahí no tengo esa connotación. Entonces les pongo un ejemplo. Mi esposa, que es pediatra, compra el CD con la canción La colita es mi mamá, la inyección, no, pero la inyección es la solución para que los niños se sientan mejor. Y tiene la piñata mi hijo de 1 año. Ella pone la canción y el CD y tal. Hizo un acto de comunicación pública, pero lo hizo dentro del fuero privado. Pero ella toma el CD porque después que va a hacer con CD y se lo lleva a su consultorio y pone a reproducción La colita es mi mamá, ese ya se vuelve un acto de comunicación pública que genera la obligación de pagar una regalía por la explotación económica, porque el niño está cantando La colita es mía y no está esperando aburrido en el consultorio, entre comillas, ¿no? Entonces, estamos hablando de la proyección de películas u otras obras audiovisuales, las exposiciones de arte, la representación escénica, la radiodifusión. La radiodifusión es un derecho conexo, pero tiene también derecho. Otra serie de... Es unas discusiones que uno ha visto en televisión, por ejemplo. ¿Deberían los taxistas pagar derechos de Saico y Asimpro por comunicación pública? Le dicen, no, es que no, porque yo uso la radio, pero para entretenerme yo durante todo el día que estoy solo en ese taxi, no, yo no tengo la música para que mi cliente que se sube y yo lo lleve al punto A al punto B, disfrute. Y les cuento una anécdota. Pues cuando yo era estudiante, yo estoy en la sabana, me tenía que ir a la sabana en flota chía. Y uno iba hablando por teléfono y no lo escuchaban al otro lado porque había una bulla enorme con la música que iba a esa hora. Y lo peor de todo es que hay un letrero abajo que dice que aquí no pagamos Saico Asimpro, por eso no ponemos música al público. Yo no sé si lo han leído ustedes. Entonces yo decía, ellos saben que el acto de poner la música en el autobús es un acto de explotación económica de una obra ajena y que deberían pagar comunicación pública, pero obviamente buscan la forma de... En donde nosotros vamos a encontrar unas limitaciones enormes. Claro, nosotros movemos en la academia,
Nuestros actos se entienden dentro del derecho de educación, información y cultura, y que por ende entonces no tendrían estas prerrogativas. El típico bazar del colegio y los niños del Día de la Familia. Llevan el concierto y allá no llega Saico a cobrar. Allá va Silvestre Dangond, pagan los 200 millones de pesos que cobran, pero allá no llega, está la policía ayudando incluso a controlar el tráfico, pero Saico no, ¿por qué? Porque se entiende que es un fuero, un uso en ámbitos académicos. Pero realmente no, es de una naturaleza distinta. Entonces miren cómo la comunicación pública la vemos constantemente y ni siquiera percibimos. El almacén, el restaurante, en fin, el concierto son escenarios de comunicación pública. La distribución, como derecho también patrimonial, es justamente la facultad de poner a disposición del público obras, originales o copias, a título temporal o permanente, gratuito o oneroso, en soporte material o en soporte electrónico. Es bien interesante eso porque, por ejemplo, Spotify es una distribuidora. Pero hoy en día Spotify me entrega una licencia de distribución. O sea, yo voy a Spotify para que me distribuya música, pero esa licencia normalmente también tiene un derecho de reproducción. Por eso es que yo puedo reproducir música en mi celular sin tener conexión a internet, porque él me guarda en la memoria caché del teléfono. Sin embargo, esta reproducción es temporal, porque en la medida en que yo deje de pagar la licencia de Spotify, automáticamente me suprime todas las obras que están en la memoria. Ahora, la distribución, la biblioteca hace un acto de distribución. El préstamo de libros a título gratuito es un acto de distribución puro y duro. Y es lícito, porque está enmarcado en las limitaciones y excepciones a favor de bibliotecas. Pero no es porque, o sea, no es que cualquier persona pueda comprar libros y prestarlos y circularlos. Es porque las bibliotecas, dentro de esa confrontación entre los dos derechos, pues prioriza el derecho de acceso a la cultura, a la información y a la educación y le permite al usuario accederlo. Pero mire que los préstamos en bibliotecarios normalmente son préstamos gratuitos y temporales. Yo voy a la Librería Nacional, es un acto de distribución, pero es una distribución permanente y onerosa. Spotify, Deezer, todas las OTT, Over the Top, son distribuidoras. Y entonces hoy nos encontramos en últimas, y yo no sé si ustedes lo puedan percibir de esa manera, pero por ejemplo con Gamma, o antes de Gamma, nos encontramos con Canva, nos encontramos con PowerPoint, todo eso, que incluso hacen actos de distribución. Claro, nos permiten herramientas para crear contenidos, pero nos ponen a disposición, que es un derecho específico. La puesta a disposición es, pone la obra ahí para que si yo la necesite la utilice. Y yo, entonces, con todo ese material que estoy ahí, tengo disponible, yo creo algo nuevo que se me protege a mi favor. Caso de la vida real. ¿Se acuerdan de las mariposas que se utilizaron en el Inauguration Day cuando Petro se iba a posesionar? Que un artista, Carlos Duque, uno de los grandes creativos que tiene Colombia en materia publicitaria, hizo una mariposa. ¿Se acuerdan que estaban por las vallas en los paraderos y todo? El gran escándalo se dio porque Carlos dijo, yo hice el logo, yo creé el logo del Inauguration Day. Y básicamente sale Mario Hernández y le dice, pero es que esas mariposas las puse yo hace mucho tiempo en unas carteras que hice, además odiondas. Y luego salen por allá, es que nosotros también hicimos esas mismas mariposas para una campaña con Gabriel García Márquez, mariposas amarillas, bla, bla, bla. Y entonces Carlos tuvo que salir a decir que en efecto él había hecho el logo de Petro, pero había utilizado una imagen de un banco de imágenes que admite edición y un producto final diferente. Eran las mismas mariposas, pero que yo las puse, le di una vueltica, les puse unos colores específicos, bla, 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 bla. Y ahora entonces ustedes están en un escenario. Entonces miren cómo ese típico ejemplo nos puede pasar a nosotros. Tengo a disposición una serie de instrumentos para crear que yo utilizaré. El resultado es mío. Pero claro, yo tendría que decir que esto lo hice con cierto material. O con base en este otro material.
¿Listo? Y miren que esos matices los vamos a encontrar. Yo quería cerrar aquí con este escenario de, uy, se fue 2 veces comunicación pública y nos faltó adaptación. La adaptación es el derecho de transformar la obra dentro de los estándares admisibles, es decir, manteniendo el respeto por la estructura central de la obra misma. El típico caso de una traducción, el típico caso de llevar una obra del cine a la obra. ¿Listo? Entonces miren cómo ahí vimos distribución, reproducción, comunicación pública, adaptación y se me olvidó uno. ¿Listo? Reproducción, comunicación pública, distribución, adaptación y puesta a disposición. En este escenario, que ya cerramos los 2 contenidos, yo quisiera que nos tomáramos para discutir rápidamente una lecturita de 3 minuticos. Seguramente ustedes se las enviaron y quisiera que revisáramos el nuevo Rembrandt para que viéramos, bueno, no mentiras, el nuevo Rembrandt lo dejamos para después, para cuando ustedes estén libres. Veamos el caso de Wall Street, el toro de Wall Street y la niña sin miedo. Yo creo que nos va a generar una discusión interesante porque nosotros, si bien no lo hacemos en el mismo escenario analógico, vamos a utilizar muchas veces situaciones semejantes. Veamos en 5 minuticos el toro de Wall Street y la niña sin miedo. ¿Sí les llegó? Sí, sí, nos lo mandaron al correo. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Queridos profesores, ¿quién nos quiere compartir un punto de vista al respecto? No los escucho. ¿Quién se anima? Zulma, le toca que rompa el hielo. Ah, Norma, súper. Hola Norma, buenas noches. Buenas noches, profe. No, pues es que dentro de esa lectura y de lo que uno sin saber de todo este tema, lo que yo pensaba es que no, me sorprende porque no se puede poner una escultura de un autor, de uno a otro, de un escultor enfrentándose. Por ejemplo, pensaba yo, bueno, entonces, ¿cuánta será la diferencia en metros que tiene que tener para que no se puedan colocar, por un lado? Por otro lado, pensando en, por ejemplo, las esculturas de Botero que hay en Medellín. Entonces, ahora pensaba yo, entonces quiere decir que allá en ese sitio nadie más puede poner esculturas porque ya fueron las de Botero las que quedaron y entonces así no se quiera pretender pues hacer como lo que estaba haciendo la niña sin miedo, pues que sí, se nota como que es bonita, por lo menos me parecía muy bonita esa escultura y el toro pues sí agresivo. Las de Botero no son así, pero quién sabe a quién se le ocurra hacer algo que pueda incomodar a los familiares de Botero, no sé, eso es lo que yo pienso. Me encanta ese punto de vista, Norma, porque claro, no, tú identificas un problema desde cómo extrapolar las circunstancias que se tuvieron en cuenta en ese caso a otras realidades. Quiero contarle algo, y es básicamente lo siguiente. Quizá los determinantes están definidos por las notas especiales y caracterizantes de ese caso en concreto. Yo en abstracto no puedo prohibir, y de hecho, no más nuestras casas. Hay personas que les gusta mucho el arte y entonces tienen 20 cuadros en la pared o 5 esculturas. Y ese hecho per se no implica una afectación al derecho moral y patrimonial. Pues, todos hemos ido a Cartagena y nos hemos tomado la foto con los zapatos viejos el día que hicimos la chiva rumbera. Y entonces nos cuentan la historia del poeta y que estos eran mis zapatos viejos y tal. Y al frente hay un señor vendiendo
en metal o en barro unos zapaticos viejos. Lleves el souvenir. Eso entonces uno empieza a entender que hay unos temas bien interesantes. Yo no me acuerdo de qué año es la escultura de los zapatos viejos, pero cada reproducción de esa obra es per se una obra nueva. Pero claro, es la reproducción de una obra nueva. A escala, pero es una reproducción. Ahí uno claramente encuentra ese componente. En las notas caracterizantes de La Niña Sin Miedo están determinadas en un elemento que se dio allí, y es la significación que tenía para el imaginario común incorporar a la niña sin miedo retando al toro, que quizá es el reproche, ¿no? O mejor, es donde radica el reproche. Si ustedes observan, en el caso concreto, no hay una verdadera intervención en el toro de Wall Street, en el toro de Cadmus, como se llama. Yo quiero contarles de pronto una experiencia personal al respecto. Ese año yo estaba en mi estancia doctoral, yo bajé en New Hampshire, hasta allí, a Nueva York, me encontré con mi familia incluso. Y nosotros estuvimos había mucha gente, porque además ese toro es muy famoso, ha salido en películas como Hitch, especialista en seducción, y en otras. Y hay una tradición, y es que a ese toro hay que ir y tomarse una foto cargándole los testículos al toro, porque eso es un augurio de buena fortuna. Y entonces estaba la niña al frente en ese momento. Claro, yo no conocía la escultura en esa época, no mucho menos a la niña, pero me parecía muy gracioso porque la niña sí retaba al toro, es decir, una niña puesta como unos 6-8 metros del toro y que hacía un juego completo con ese toro. Tiempo después conocí el caso. Creo que el caso lo conocí un año después. Yo decía, desde esa experiencia que yo tuve, decía, claro, el consumidor final, el usuario final, en su momento sí podía entender que ese toro era una única escultura con la niña. Y se rompió el contenido conceptual de la obra misma, que es en donde radica el reproche. Y por eso, este caso es muy interesante, porque es de los pocos casos que uno ha estudiado en donde se mantiene inalterado el material de la obra, pero la lectura de la obra cambió. ¿Qué nos iba a decir, Sulfo? No, solo iba a comentar lo mismo, que no era, o sea, que era muy una situación que puede repetirse en otros entornos, que podría, lo que dice la profe, repetirse en otros entornos, pero además, ¿bajo qué condiciones puede o no puede hacerse? Exacto. Ese es el punto. Yo creo que la cuestión aquí está determinada es, la regla general es que una obra no interactúa con la otra, a menos que yo como tercero procure la intervención. Y creo que ahí es donde está el reproche, en la causa que llevó al tercero a incorporar la obra y que en efecto logró el resultado. Porque es que allí era, el toro es una significación de la fuerza de Wall Street ante el mundo, ante la crisis financiera del 87, y que por eso se levantaba y emergía de la nada otra vez. Pero cuando viene a enfrentarse con la niña sin miedo, pues básicamente es una obra que reivindica los derechos de la mujer. De hecho, se instaló un 8 de marzo y se retiró al siguiente año. Pero que esa connotación de arte guerrillero estaba marcada. El toro ya no es un toro que embiste, sino un toro que se queda quieto ante el reto que le procura la niña. Y esa niña puede ser tú, puede ser la de al lado, la de la derecha, la de arriba, en fin, puede ser cualquiera de las mujeres que están en este escenario. Entonces, ese caso es muy interesante por esa razón. Con esta cortinilla quisiera ya avanzar hacia las limitaciones y excepciones como tema de cierre para este curso. Diciendo algo, y es que al final las limitaciones y excepciones
tienen un propósito. Están buscando una adecuada articulación entre la salvaguarda de unos intereses, los de los autores, en contraposición con los intereses de los usuarios. Entonces, esta articulación de intereses yuxtapuestos entre dos sujetos que procuran resultados diferentes de la interacción con la obra, el autor o el titular va a generar o va a procurar generar riqueza, mientras que el usuario lo que está buscando es el disfrute. ¿Para qué el disfrute? No sé, para educarse, para entretenerse, para culturizarse, en fin, para lo que corresponda. Pero esos dos intereses están justapuestos en algún momento. Entonces, económicamente uno diría, pues el usuario paga por disfrutar la obra. Pero me dicen, no, es que no todo uso debería entonces tener ese pago. No está predeterminado. Es decir, en la esencia, en tanto es un derecho exclusivo y excluyente, cualquier uso debería estar determinado por una regalía. Pero hay unas circunstancias especiales, particulares, propias, que además son reconocidas en concreto por cada estado. Esto no es que opere de manera general en el mundo, sino que cada estado pondera cuáles son las realidades propias de su ordenamiento jurídico y que viene entonces a determinar, bien por razones históricas, sociales, económicas, cuáles son las limitaciones y excepciones que vienen a plantearse. Queridos profesores, yo siempre he insistido en algo y es que ningún derecho es absoluto, todos los derechos son relativos. Pero como son dos derechos que se enfrentan, pues yo voy a tener que resolver cómo lo voy a tomar partido por cuál ha de preferirse. Y eso solamente lo hacemos a partir de los principios de proporcionalidad y de necesidad que el derecho va a plantear. ¿Listo? Que además los utiliza la Corte Constitucional constantemente en decisiones y demás. Pero, ¿qué nos va a plantear? Nosotros tenemos en Colombia, entonces, esas limitaciones y excepciones como un punto de equilibrio de intereses entre derechos exclusivos y límites. Y tiene la incidencia, entonces, para determinar la ruta de explotación de la obra. Hay tres grupos. El primer grupo está determinado por la Ley 23 del año 82, en el que son limitaciones y excepciones que se dan para efectos del mundo analógico. Es decir, pensemos que hacia 1982 no había internet, o por lo menos no había como lo conocemos hoy, no había nuevas tecnologías como las conocemos hoy. Luego estábamos en el mundo analógico, en el mundo que funcionaba bajo lo mecánico. La ley 1680 del año 2013 solamente habla de una limitación y excepción: la garantía de acceso a obras protegidas por el derecho de autor a favor de personas en situación de discapacidad. Bien, principalmente en este caso, de discapacidad visual. O de acceso a la obra generando un bloqueo visual. Es decir, la persona que no tiene brazos, que no puede sostener el libro, pues no puede leer fácilmente. Entonces, si yo le pongo audífonos a esa persona, va a poder acceder a un audiolibro. Entonces, la ley 1680 del año 2013 establece una limitación de excepción para esas personas en concreto. ¿Listo? Y la siguiente son las que incorporamos en la ley 1915 en el año 2018 para adaptar el derecho de autor al mundo de las nuevas tecnologías, al mundo del derecho tecnológico. Por esa razón, y nos vamos a encontrar esos matices allí. La primera gran limitación de excepción está determinada por el derecho de cita. El derecho de cita es una reproducción que se hace de una obra protegida por el derecho autoral. Pensemos en un libro. Como dijo Juan Martínez, el derecho a autor o el derecho de cita está permitido en la medida en que debe necesariamente transcribirse en los pasajes de una obra siempre que estos no sean tantos y seguidos y razonadamente para. Miren, doctores, que la norma no me dice cuánto es el límite del derecho de cita. No lo dice, solamente me dice, usted tiene que tener un determinante a partir de la necesidad, de lo razonable,
para evitar que se vuelva una reproducción simulada y sustancial. No me dice entonces en dónde está el componente. Entonces uno se va a los sistemas de citación y referenciación, que lo único que hay, o sea, no es que determinen el plagio. Los sistemas de citación y referenciación lo que hacen es sistematizar las formas en las que yo voy a garantizar el derecho de cita. Pero si yo analizo APA, Vancouver, el que sea, no me voy a encontrar tampoco un determinante de cuánto es. Lo más próximo es, si son hasta 40 palabras, pueden ir dentro del texto. Si son más de 40 palabras, entonces busque un párrafo adicional, bla, bla, bla. Pero no tengo un elemento que tenga una cuantificación de enteros. Y ahí yo les decía yo me acuerdo que les decía, creo que en la sesión anterior o alguna de estas, a mí no me gusta tanto el Turnitin, porque el Turnitin no me habla a mí de plagio, a mí me habla de similitud. Y entonces me dicen, no, es que tengo un porcentaje de similitud del 20, del 30, del 40, del 50. Claro, en últimas, pueden haber similitudes del 1%, o mejor, del 50%, y no haber plagio, pero pueden haber similitudes del 1% y ser plagio. Porque es que la similitud me dice a mí de ciertos escenarios en donde mi escrito puede coincidir con otro. Yo les contaba con mi tesis doctoral. El título de mi tesis doctoral, las 5 letras unidas, me generaba identidad con otros textos. Entonces, eso me marcaba mucho en los escenarios de similitud. Hoy uno ¿cómo se llama? A Turnitin le puede decir que no le identifique similitudes de 6 palabras. Pero claro, 6 palabras puede ser plagio. Y eso es una realidad. Hoy en día nosotros protegemos los tweets por el derecho de autor. Allá tenemos 240, pero antes eran 140 caracteres. Una oración. Siguiente limitación, excepción. Ilustración para la enseñanza. Básicamente, el derecho de autor permite que se utilicen obras protegidas cuando el propósito sea la ilustración en obras destinadas a la enseñanza, a publicaciones, a emisiones de radiodifusión o grabaciones sonoras o visuales, pero siempre dentro de los determinantes de racionalidad y necesidad. Por eso nosotros los profesores, digamos que tenemos esta salida siempre. Necesito un componente de ilustración para la enseñanza. Con fines escolares, educativos, universitarios y de forma profesional, en este último escenario, forma profesional sin fines de lucro, con la obligación de mencionar siempre el nombre de autor y el título de las obras transferidas. Entonces, esta es una mala práctica. Yo puedo utilizar todas las imágenes que quiera en mis presentaciones de PowerPoint o en donde sea necesario. Pero ¿cuál es la limitación? Es que para que opere la ilustración para la enseñanza, se me exige que yo respete el derecho de paternidad. La pregunta es, ¿lo respetamos? Yo sé que todos tendremos una respuesta y la respuesta es no. Bueno, todos no, excepcionalmente puede haber una persona que lo haga. ¿Listo? Entonces, pilas con la ilustración para la enseñanza. En este marco de creación que están ustedes hoy en día, van a jugar mucho con ilustración para la enseñanza. No se quiten la posibilidad de poner de dónde sacan los materiales. Son 30 segundos de más, pero esos 30 segundos de más hacen que su documento sea mucho más robusto, más serio. ¿Listo? Hechos o acontecimientos de actualidad y las noticias. Estas se pueden reproducir fácilmente por una vocación de información. Yo tengo el derecho o la facultad de informarme. Yo necesito saber qué está pasando con el mundo. Que es que... y lo pueden contar. Aquí hay un caso en Colombia bien interesante que es el del portal Pulso. ¿Qué hacía Pulso en su momento? Cuando inició Pulso. Aplicando la excepción de hechos, de acontecimientos de actualidad o de noticias, iba y tomaba todos los referentes del Tiempo, El Espectador o Semana y los indexaba en su página y los ponía como si fueran noticias propias.
Entonces esto generó una dificultad enorme porque Pulso pues no tenía periodistas en la calle, generaba muy buen tráfico publicitario, pero los usuarios de internet, o mejor, del tiempo, pues ya uno como usuario no iba al tiempo, ni a la semana, ni al espectador, sino que directamente iba a Pulso y allí se informaba. Entonces todos los medios se convocan a Pulso y le dicen, venga, usted está infringiendo el derecho de autor. Porque es que a pesar de que los hechos o acontecimientos de actualidad o las noticias no se protejan por el derecho de autor y se pueden reproducir libremente, hay una cuestión, es que lo que usted está haciendo es sistemático y se vuelve infractor. Siempre hay un límite, un contralímite a estas limitaciones y excepciones. Hoy en día, Pulso, ¿cómo funciona? Ellos leen las noticias y escriben la noticia ellos mismos. O sea, no mandan gente a la calle, yo no tengo un reportero. Solamente están viendo qué están publicando los otros, se informan y generan una nueva noticia. Y entonces con eso respetan esa reproductibilidad sistemática patológica que no se podía. ¿Qué otra limitación y excepción tenemos aquí? Los discursos, las conferencias y los sermones se pueden reproducir lícitamente. De hecho, por ejemplo, piensen ustedes en la famosa carta de renuncia de Amelia Pérez para ser candidata a la fiscalía. Pues dijeron que esta carta, esta comunicación, Revista Interés Público, la vamos a publicar. Pero no le preguntaron a Amelia Pérez si la quería publicar. Entonces la publicaron, porque pues era una situación de interés general. Claro, Amelia Pérez sí se hubiera podido poner la publicación. Los discursos, las conferencias de los profesores, de los capacitadores, pueden ser reproducidas, pero ¿de qué manera? No es que yo vaya a poner mi celular y grabe el discurso o grabe la conferencia. Es decir, hay una línea gris ahí, ¿no? Entonces, ¿me pueden grabar mis estudiantes sin pedirme permiso? Pues la respuesta es no. ¿Me pueden grabar el discurso sin pedirme permiso? Pues la respuesta, claro, hay una cosa en la libre reproducción y otra cosa es esa línea gris, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Porque el estudiante que toma notas lo hace lícitamente dentro de la reproductividad, ¿no? Pueden publicarse en la prensa periódica, en las radiodifusiones, en la televisión, sin necesidad de autorización alguna, los discursos pronunciados en ellos en asambleas deliberantes, debates judiciales, en los que se promuevan ante otras autoridades públicas, cualquier conferencia, discurso, sermón u otra obra similar pronunciada en público, siempre que se trate de obras cuya propiedad no haya sido previa expresamente reservada. Entonces ustedes le dicen a sus estudiantes que lo que se diga allí es reservado. Ahí hay unas cosas bien interesantes, ¿no? Y pilas, porque muchas veces nosotros analizamos todos estos escenarios desde el derecho a autor, pero no se nos puede olvidar también que hay unos derechos de imagen que también son protegidos jurídicamente. Y los derechos de imagen también se vuelven talanqueras para estas libres reproducciones en algún momento. ¿Listo? La publicación del retrato. Hay una sentencia de la Corte Constitucional muy interesante que se conoce como la sentencia del general Palomino. Un cronista hizo una crónica sobre la famosa Comunidad del Anillo y la publicó en un libro, y la portada del libro utilizó 3 retratos de 3 personas vinculadas con el ejército, una de ellas, con la policía, perdón, una de ellas era la imagen institucional del general Palomino. Es decir, la foto del general que ponían siempre en los cuadros de mando. El general Palomino presenta una acción de tutela para que se le restrinja la posibilidad a ese autor de utilizar el retrato suyo en la portada del libro La Comunidad del Anillo, reivindicando su buen nombre, su intimidad, su reputación. Y la Corte Constitucional le dice que tiene que tener presente que la publicación del retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales en general.
o con hechos de acontecimiento de interés público que hubiera desarrollado el público, o que se hubieran desarrollado el público. Por eso cuando yo hago un paneo de un partido de fútbol, la gente no se, a menos que se tape, no podría oponerse a que yo lo saque en cámara. La Kiss cámara la Kiss Cam de los partidos en la NBA o en la NFL, de que están en los tiempos muertos y pasan y la gente se da pico. En fin, el general Palomino perdió la sentencia, perdió el proceso, porque la corte entendía que si bien él que decía que no era que se estuviera atacando al general como miembro del cartel, pero que era la autoridad máxima de la policía al tiempo en el que ocurrieron los hechos y él debía responder por esos hechos como autoridad, ¿no? Como nuestra rectora o nuestro rector, en fin. Y ahí se dio una sentencia interesante. Hay un profesor de contratos con el que tengo muy buena relación, tiene en su perfil de WhatsApp la foto de Andrés Bello, que es el escritor del Código de Comercio. Entonces él dice que lo hace siempre dentro de esta limitación excepcional. La copia privada, siempre es lícito entonces por cualquier medio reproducir una obra literaria o artística sin fines de lucro y para uso privado. Yo me acuerdo que mi papá llegaba con el CD los 50 Joselito, cada diciembre me decía, grábeme este CD 5 veces, 3 veces. Uno lo deja en el carro, otro lo ponemos en la fiesta del 24, fijo se pierde, y otro para la fiesta del 31. Y eran los 3 días en los que se ponían, los 2 días principales donde se ponían los 50 Joselitos. Entonces, pero él le gustaba, él cogía el CD original y lo guardaba con llave, porque seguramente ustedes se acuerdan que un CD de esos costaba 40,000 pesos de la época. Era una cosa impresionantemente costosa. Si 40,000 pesos hoy es mucho dinero, en esa época era muchísimo. Entonces lo cuidaban con el alma, cuidaban esos CDs. Derecho de panorama, las reproducciones hechas por las bibliotecas como excepción y limitación. En la microfilmación de libros. Cuando se dañan los libros y las bibliotecas van y los mandan a restaurar o conservan copias para efectos de... Yo no sé si ustedes se acuerdan que la Universidad de La Sabana se inundó y que la hemeroteca de la universidad quedó toda por debajo del agua. Y esos materiales, libros de de pocos ejemplares o viejos, en fin, se perdieron muchos. La Sabana conserva esos libros microfilmados y si no hubiera sido por la microfilmación, pues se hubieran perdido para la humanidad porque incluso eran únicos ejemplares algunos. Entonces es complejo. Por eso una biblioteca puede reproducir los libros para efectos de... Pero adicionalmente, por ejemplo, cuando usted busca en el buscador, si en la biblioteca está X o Y contenido, muchas veces incluso le sacan hasta la portadita del libro. Ahí hay una reproducción hecha por una biblioteca lícita. Lo que no le están poniendo es el libro en internet. Limitación excepción que se llama el derecho de panorama a las obras expuestas permanentemente en espacios abiertos al público. Todo lo que está permanentemente abierto al público pues está amparado por una limitación de excepción para efectos fotográficos. Pensemos en Getsemaní. ¿Quién no ha ido a Getsemaní a ver balcones y puertas en Cartagena? Esos colores variopintos, esos balcones llenos de plantas, son muy bonitos y a quién no le ha gustado tomarse una foto. ¿Se podría oponer el dueño de una de estas casas a que su balcón salga en una fotografía? Pues la respuesta es no, porque yo puedo fotografiar todo lo que está expuesto permanentemente al público. Sin limitación alguna, pues no, porque es una limitación de excepción. De hecho, uno dirá, bueno, ¿y si yo la quiero fotografiar para hacer una película o un anuncio publicitario, es posible? Ya le digo yo creo que no es posible. Intente entonces la licencia de ese caso en concreto, porque usted ya, el hecho de promocionarlo, llevarlo al cine, ya dejó de ser sin fines de lucro para volverse un fin de lucro. Las reproducciones de conferencias y lecciones por los estudiantes a quienes están dirigidas. Dice que las conferencias o lecciones dictadas en establecimiento de enseñanza superior
secundaria, primaria, universitaria, la que sea, pueden ser anotadas y recogidas libremente por los estudiantes, pero les está prohibido expresamente su publicación o reproducción integral o parcial, a menos que como profesor yo lo autorice. El típico caso de esos portales que replican información y que uno va y ve sus notas de clases ahí. Eso es una infracción del derecho autoral. Muy bien. La reproducción de normas, constitución política, sentencias, actos administrativos, procesos judiciales, en fin, también está protegida por la limitación de excepción. Y la última que consagra la ley 23 en el ámbito analógico es las modificaciones sobre obras arquitectónicas. El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario la modifique para efectos de cumplir con su fin primordial, que es ser utilizada como obra civil, ¿no? ¿Cuáles nos quedan por mencionar? Las de la ley 1915 para el entorno digital. Y básicamente son 5. Reproducciones temporales de obras protegidas. Memoria caché, memoria provisional. Esas reproducciones que se pueden hacer en cierto momento, pero que tienen una estacionalidad muy corta y que se dan justamente en ámbitos tecnológicos. Uno lleva el computador, no, que es que el computador está muy lento, y le dice al ingeniero, fresco, bórrele la memoria caché del sistema. Básicamente hay un repositorio de información allí que guarda las rutas del internet para poder generar mayor respuesta a una velocidad mucho más expedita. El préstamo bibliotecario. Miren que hasta el año 2018 se hizo lícito que las bibliotecas entre sí se prestaran contenidos. No, perdón, estaba aquí viendo estas reproducciones provisionales, seguridad de procedimiento oficial y discapacitados. Aquí las tenemos, y parodia, el uso incidental. El préstamo bibliotecario, la puesta a disposición en bibliotecas de obras, fonogramas, filmaciones audiovisuales. ¿Se acuerdan que les decía el DVD, el CD que ponían ellos y prestaban? Imagínense que hasta el año 2018 se hizo lícito. Alguna vez un alumno me decía, bueno, doctor, o sea que si la biblioteca de la Universidad de La Sabana hoy contrata Spotify, ¿nos podría prestar la música? La respuesta es no, porque afectaría entonces automáticamente el derecho de... Pero más allá de eso es porque, así como la biblioteca es una distribuidora, Spotify también es una distribuidora. Excepción de paneo y caricatura, ya mencionábamos que no existía hasta este año. Y por último, la reproducción para la enseñanza de ciertas obras. Por ejemplo, vamos a hacer un video en el que vamos a representar a Romeo y Julieta. Y entonces nos encontramos con ese escenario. Entonces, queridos profesores, estos son los 3 grandes grupos que tenemos en materia de limitaciones y excepciones. ¿Listo? Pero estas limitaciones y excepciones tienen un contralímite. Aquí hay algunas de ellas mencionadas y nos vamos a encontrar con el contralímite. Es decir, este derecho que tiene una persona, esta persona tiene un derecho respecto de esta cosa. Sin embargo, es sin perjuicio a nadie. Aquí estamos todos en este límite. Sin embargo, esos sujetos, estos sujetos, por ejemplo, no podrían venir a utilizar la obra, nadie, porque está prohibida por esta barrera que está acá. Pero en un escenario de limitación y excepción, este sujeto podría venir sin permiso a utilizar esta obra por una ventana. Pero como este uso que está dando este sujeto aquí, este uso que tiene esta persona aquí, es un uso excepcional, es un uso libre, es un uso particular, me dice a mí, ese límite tiene un contralímite para asegurar que no se exceda esa facultad especial. Y ese contralímite se llama la regla de los 3 pasos. Y la regla de los 3 pasos básicamente tiene respuestas a 3 preguntas. La primera,
que se trate de casos especiales o de ciertos casos especiales. No puede ser la regla general, sino es una excepción a esa regla general. ¿Listo? Entonces, si la respuesta aquí es sí, vamos a la segunda. Que no atente contra la normal explotación de la obra. Si con la utilización de la limitación de excepción se afecta la normal explotación de la obra, ya deja de ser limitación de excepción. Pero si tenemos aquí un rotundo sí, seguimos a la tercera. Que no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor. Y en las tres preguntas tenemos que tener un rotundo sí. Cualquier no hace que no se trate una limitación de excepción y que por ende entonces tendremos que intervenir de esta manera los efectos correspondientes. ¿Listo? Entonces, aquí terminaría la sesión para entrar a indagar algunas cuestiones particulares. Y es, ¿cómo ustedes van a aplicar esto? Porque claro, muchos de los escenarios en donde ustedes están haciendo contenidos se enfrentan a estas disyuntivas. ¿Es una obra protegida por el derecho de autor o está ya en el dominio público? Si está en el derecho de autor, ¿opera respecto del derecho patrimonial una limitación de excepción? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, tengo que validar que la limitación de excepción encaje en la regla de los tres pasos. Si la respuesta es no, adivina, tendría que buscar entonces la forma de crear una licencia para poderla utilizar o de abandonar, desechar ese contenido y crear uno propio. Esta estructura de los derechos de autor, yo sé que a ustedes en términos generales les va a plantear un panorama y les va por lo menos a hacer preguntarse y hacer dudar de muchos casos. Mi profesor de Derecho de Autor en Madrid me decía siempre algo y es, cuando al usuario le causa duda de que si lo que hace es lícito o no en materia de derecho de autor, es porque habitualmente el usuario ya tiene una respuesta, y es que es ilícito. Yo no lo tomo tan a rajatabla, pero normalmente cuando hay dudas, ¿será que pasa? ¿Qué pasa si sí o si no? Es porque usted ya se dio cuenta que hay algo que no cuadra dentro de los escenarios de licitud. Entonces, indáguelos. Bien, nos quedan exactamente 8 minutos. Me gustaría entregarles estos 8 minutos a ustedes para que formulen las preguntas que hayan, que hablamos un espacio de discusión. ¿Listo? María Cristina. Buenas noches, profesor y todos. Quisiera hacerle una consulta y es, bueno, estamos creando contenidos y, por ejemplo, podemos hacer videos con los estudiantes trabajando. El semestre pasado hicimos un video del laboratorio para mostrar lo que hacemos y yo le cogí grabé a los estudiantes en una práctica y por ahí alguno hizo el comentario, ay, pero yo no le he firmado ninguna autorización. Y es para divulgar el laboratorio, digamos, en un trabajo de la universidad. Entonces, en los contenidos podemos, por ejemplo, usar fotos de ellos o de prácticas de campo que hemos hecho. Eso, yo no puedo utilizar una imagen de esas si no tengo una autorización expresa de ellos. Deberíamos pensar en tener algunos formatos como para que lo firmen ellos para poderlo utilizar y de pronto no estar infringiendo alguna de estas cosas que estábamos hablando hoy. Digo, es porque lo hemos visto, inclusive hacemos proyectos de investigación, está en un proyecto de extensión solidaria y estábamos trabajando en una escuela y tomábamos la foto y me dijeron, no, usted no, si no tiene la foto, la autorización de todas las personas y sobre todo si hay niños, entonces o los coge de espalda o la autorización de los papás no los puede usar. ¿Eso cómo queda, digamos, cómo nos podríamos un poco como cuidar en salud para no terminar infringiendo alguna norma? Esa era como mi consulta y sobre todo que ese es material de apoyo para los contenidos que estamos creando. María Cristina, su pregunta es muy importante y miren que su pregunta no es una pregunta de derecho de autor, sino de derecho de imagen. Porque muy seguramente desde la perspectiva del derecho de autor yo le puedo decir, si usted hizo la fotografía, el derecho de autor es suyo. Pero viene el conflicto con derechos de imagen. Los derechos de imagen sí le pertenecen a las personas que están ahí. Dentro de las limitaciones y excepciones que estudiamos, pues básicamente nosotros nos encontramos con un escenario diferente y es que la persona sí tendría que autorizar
la utilización del... Iba a cerrar esto, pero... La persona sí tendría que autorizar la utilización de esas imágenes, la autorización de cesión de derechos de imagen. Y no es complejo, es una proforma muy sencilla que yo sé que la Universidad Nacional tiene, porque de hecho yo en algún momento se la firmé. Es un párrafo. Yo, Juan Carlos Martínez, identificado con cédula tal, autorizo a la Universidad Nacional y a sus dependencias para que puedan utilizar mis imágenes en los videos académicos, promocionales que puedan llegar a hacerse. Algo así. La oficina jurídica los tiene. Nosotros en los Andes, por ejemplo, cuando íbamos a hacer evento y sabíamos, ustedes vieron, por ejemplo, imágenes de apoyo de eventos de nosotros en el videíto. Nosotros hacíamos acá, eran personas que venían por única vez y un momentico. Entonces, Jurídica nos enviaba antes del evento una hojita para cada usuario o la pedíamos que la firmara por correo electrónico antes. En videos a veces es más difícil, ¿no? Porque estamos los estudiantes haciendo algo y llega el señor de las cámaras, hace los paneos, hace no sé qué tal. Pero por eso, a menos que se pudiera uno decir que se trata de retrato, y pues esas imágenes de esas personas se pudieran enmarcar dentro de la libre publicación del retrato cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos de acontecimiento de interés público, pues en esos casos sería validado, pero es que es muy difícil estar siempre buscando aplicar la excepción en una regla general. Entonces, eso se sanea con un párrafo chiquito donde la persona autoriza. Y ese chistecito del estudiante es un chistecito como el que uno le hace al médico. Bueno, un médico se me puso ahora una vez porque me dijo, ¿usted qué hace? Y le dije, yo soy abogado y me dedico a mandar médicos. Entonces, obviamente, el man casi no me quiere atender después. Y pues, claro, el grosero fui yo, tiene toda la razón. Pero es este mismo caso. O sea, venga, y usted... Y el video que están haciendo es para qué, porque yo no le he pedido derechos de imagen. Los derechos de imagen se salvaguardan de manera diferente y además muchas veces riñen con el derecho de autor. Una cosa es el derecho que tiene el autor sobre la obra fotográfica y otra cosa es el derecho de imagen que tiene la persona que está allí. Y miren cómo el derecho de imagen incluso es mucho más restrictivo en niños, niñas y adolescentes. Todas las discusiones que han habido, por ejemplo, con la hija de Petro, a pesar de que Petro expone a su hija constantemente en redes sociales. Entonces, Petro lleva a la hija a cenar con las personas habitantes de calle, una hija menor de edad. Entonces, en las notas de imagen la sacan, pero la misma hija de Petro está con su mamá y la insultan en un parque, a su mamá. Entonces, la hija pelea. Entonces, o mejor, para que no vayan a pensar que es política, nos vamos al caso de Duque, cuando celebró el cumpleaños de su hija que además yo creo que es legítimo, ¿no? Chinitos ahí todos metidos en ese mundo que no sé, el mundo los papás los cogieron, tanto los hijos de lo uno como del otro, ¿no? A Panaca, ¿se acuerdan? Y que entonces Daniel Samper Ospina en el avión presidencial, pero digo, para mí me parece legítimo porque pues chinitos ahí con unos riesgos de seguridad enormes. En los dos casos, o sea, si quieren ir a Miami a Disney, pues vayan, está bien, está chévere, pues tiene derecho a su vida, ¿no? Pero Daniel Samper Ospina sacó una promoción con los hijos de Duque en Nautidani, y además hacía como una pieza publicitaria de eso, y la superintendencia lo sancionó por violación del derecho de imagen en personas de especial protección, niñas, niños y adolescentes. Entonces, es que es persecución. No, es que son niños, niñas, adolescentes y sus intereses están por encima de todos los demás. Entonces, en esos casos es mucho más amplio, por eso la recomendación que le hacía a esta persona es, si va a tomar al niño, tómelo que no se le vea el rostro, tómelo de espalda, pero incluso aún así, hoy en día con los niños es muy peligroso los materiales que se hacen por toda la exposición mediática que ellos tienen, ¿no? Si uno toma una foto mal tomada y se le ve el encuadre que puede... No, es decir, es muy complejo trabajar con niños, niñas y adolescentes en escenarios públicos. Piensen, a propósito de eso, hace poco en una discusión
surgió el tema de Me llaman Lolita, cuando Carla Giraldo era una niña, hizo una novela con ella y una connotación compleja. Esa novela hoy en día no se hubiera podido hacer, porque los estándares de protección de niños y adolescentes cambiaron y son muy rígidos. Y eso lo tenemos que entender nosotros, sobre todo nosotros que somos de una generación mayor, ¿no? Ellos hoy vienen con un chip muy, no me toquen, no me miren, no me hagan nada, los niños. Entonces, este es un escenario complejo y a veces uno se preocupa por pero luego no, pero desatiende el otro. Y la recomendación en eso es, si tienen la posibilidad, van a hacer una imagen de apoyo para un video y tienen la posibilidad de licenciarlo, háganlo. Que es un foro académico y hacemos un paneo de las personas que están en el auditorio, eso es diferente. Es como si estuvieran en el estadio, es como si fueran por la calle. ¿Listo? Muchas gracias. A usted, María Cristina. ¿Los demás? Dolly Santos Barbosa. Te llamas como la rectora saliente. No, hombre, sí. Pocos tocayos, pero sí. Tenía una pregunta más o menos en el estilo que lo plantea ahorita Marta, pero a mí me gusta mucho que los estudiantes generen material de análisis y de planteamiento de ideas como más hacia, guardando los aspectos técnicos, más hacia la parte creativa con arte, con cosas así, y me gusta mucho divulgarlas para que sus compañeros, digamos, manejen esa, como ese aprendizaje por pares de alguna manera, y yo me he cuidado es de utilizar el material nombrando y referenciando quién fue el autor, o sea, el estudiante y en qué semestre y de la asignatura. Digamos que yo trato de darle ese crédito. Mi pregunta es, ¿eso es suficiente para respetar el derecho de autor por ser los estudiantes que lo hicieron? ¿O necesitaría tener la autorización de ellos para poder utilizarlo dentro del material didáctico de la materia? Profesora Dolly, esa es una conducta de riesgo, porque cuando tú dices, Juan Esteban hizo esta infografía, está respetando el derecho de paternidad de Juan Esteban, pero hay uno que estás vulnerando, y es el derecho de ineditud o divulgación. Es decir, yo sé que seguramente lo hacemos referenciales y para ver cómo sí podemos. Eso también se salvaguardaría de una forma muy sencilla, y es decirle al estudiante que oye, me gustaría utilizar este material diciendo que es tuyo en una sesión próxima, autorizan, así sea por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp no, porque no, por un email. Es suficiente el email. Pero de lo contrario no, es una conducta de riesgo, porque justamente los derechos morales, una cosa es el derecho de paternidad, que es el que está respetando en ese caso, y otra cosa es el suprimir, el quitarle la posibilidad a esa persona de que decida si divulga la obra o la mantiene oculta. Yo en esto le cuento algo. ¿Se acuerdan de los acrósticos? Cuando uno estaba muy chiquito, en sus primeros amores, ya en la generación nuestra, el niño que le gustaba a la niña le hacía un acróstico, María, no sé qué. Entonces uno iba y le decía María, y ponía hacia abajo, y me encantan tus ojos, y hacía un poema con su nombre y se lo regalaba. ¿Y qué hacía María? Lo primero que hacía María, ¿qué era? Pues como a uno no le gustaba a María recibía el acróstico, o de pronto sí le gustaba a María, pero lo primero que iba a hacer era mostrárselos a las amiguitas con las que estaba, y todos los amiguitos le iban a hacer bullying a uno. Yo siempre pongo este ejemplo para decir, ese es el primer acto de violación del derecho inédito que conozco, porque me quitaron a mí la posibilidad de mantener en el fuero interno algo que posiblemente yo siento, que de eso es el derecho de autor, que yo expresé ese sentimiento de una forma y que alguien me expuso sin que yo lo hubiera querido. Entonces, desde la perspectiva del derecho de autor, está este tema de todo. Y luego, yo no creo que haya una vulneración al derecho de datos, porque no hay verdadero dato que se esté reflejando, pero pues un estudiante creativo podría indagar por allí. Entonces, se resuelve sencillito. Al momento de enviar, de que me gustaron estos tres y esto de pronto los tomo para el insumo, oye, tu trabajo es muy bueno, ¿me puedes autorizar de pronto a apuntárselo? Sí, mándame un correo. Claro, es más dispendioso, pero
Y yo insisto en algo, y es, hay muchas malas prácticas en esta disciplina. El problema es que el hecho de cuando uno se expone a riesgos es que algún riesgo se materializa. Esa es una realidad. En caso de que no sea posible contactarlo porque el material fue generado antes, mucho antes, y no haya posibilidad de contactar al personaje, uno no podría estar cubierto por esa regla de excepción de estar en el ámbito educativo y ser utilizado simplemente para divulgación académica, o sea, en clase. No, porque es que la vulneración inicial de la que estamos hablando es un derecho moral. Cuando veíamos los escenarios del derecho moral, decíamos, hay un único derecho moral que supedita la existencia del patrimonio. O sea, no es que lo supedita la existencia, sino que para que yo pueda ejercer el derecho patrimonial, el autor ha debido decidir divulgar la obra. El aprovechamiento de los derechos patrimoniales está condicionado a que se haya divulgado la obra. Si tú ves, el derecho de divulgación es un derecho moral. La excepción limitación es una excepción a derechos patrimoniales, a ese derecho exclusivo y excluyente. Pero cuando yo tengo una limitación de excepción, lo que me está justificando es la utilización sin pago de remuneración alguna. Luego, una cosa es el derecho moral y otra es el patrimonial, y en el patrimonial es que están jugando las limitaciones de excepciones. Por eso no te sirve esa limitación ahí. Esa es la realidad. Jorge Eduardo. Bueno, yo también voy en hacer una pregunta relacionada también con un producto que se hizo con los estudiantes. Pero bueno, yo lo hice en unos semestres anteriores y era una producción dentro de su trabajo de curso que yo dirigía. O sea, ellos hacían una primera presentación y yo la modificaba o le hacía las observaciones y ya se llegó a un producto final que ellos sabían que era para mostrar a sus compañeros. Y yo en el producto yo lo he difundido también en los cursos porque va una presentación y van otras herramientas. Y en ese video que yo soy el director y que tales personas estuvieron trabajando en eso. ¿Eso también vulnera los derechos de autor? Es básicamente la misma situación fáctica anterior. Los estudiantes, aquí hay la nota diferente es cuál es el rol suyo dentro de la creación del contenido. Porque cuando el estudiante construye, me lo comparte a mí y yo intervengo en la obra, y luego el estudiante valida esa intervención generando algo más, pues yo me vuelvo coautor, ¿no? Pero mi decisión como coautor no está supeditada a que todos los coautores en colaboración autoricemos la divulgación de la obra. Entonces en estos casos hay unas malas prácticas y entender es normalmente una mala práctica que hacemos todos. Yo le quiero contar que eso lo hacemos todos. Uno dice, a ver, mire, este trabajo estuvo buenísimo, no sé qué, yo trabajo mucho con infografía porque por los efectos mismos de la disciplina que trabajo, pues hago estos escenarios de esta manera. Y hay unas buenísimas, pero yo incluso a veces las dejo de utilizar porque me genera riesgo para efectos de... Yo le quiero contar una cosa. Un paso más adelante está el caso de las creaciones conjuntas con alumnos. Yo no es que no haga creaciones conjuntas con alumnos, soy muy cuidadoso en eso. Porque dejar la trazabilidad. Oye, este artículo que hicimos, o que tú hiciste en el semillero y que yo complementé y que tú adicionaste y que yo corregí y terminé, pues es una obra de colaboración. Pero pues muchos profesores se han visto expuestos a situaciones en donde no cuidaron esa relación en ese caso y el estudiante dice, es que el profesor al final vino y me publicó y me hizo, no me pidió autorización, me violó mi derecho y termina uno ganándose un disciplinario o una afectación a su fuerza, a su reputación, que no tendría sentido si uno hubiera tomado ese comportamiento prudencial.
Pero sí, hay un tema, y es que si yo divulgo algo con un estudiante para el cual no me he autorizado, pues entonces estoy generando una violación al derecho moral. Muy bien. Pues queridos profesores, creo que hemos llegado a la final de esta cuarta sesión. Yo les quiero contar algo, y es que de verdad, y me siento muy feliz de estar con ustedes, de haber compartido con ustedes estas 8 horas de trabajo. Sé que sobre esto muchas discusiones surgen, muchas dudas surgen, pero el propósito de las 8 horas al final era justamente por lo menos dejarles el panorama claro de todo lo que tenemos, y a partir de ahí que ustedes puedan, pues por lo menos advertir con mayor claridad los riesgos a los que se exponen y los cuidados que tenemos que tomar. No es que no se puedan hacer las cosas, yo creo que se puede hacer todo, pero hay que tener cuidado en hacerlo. ¿Listo? Les agradezco su deferencia, su amabilidad y su participación. Me sentí muy cómodo en la clase, sobre todo las 3 últimas. La primera, les confieso que me sentí un poquito nervioso al comienzo, pues es normal, porque estamos entre colegas y nos genera eso. Les agradezco mucho su tiempo, de verdad, muy feliz, y espero conocerlos en la vida material. La tecnológica nos genera algunas distancias, pero está muy bien. Un abrazo a todos, muchas gracias y disfruten mucho. Gracias, profe, muy amable. Esperemos Muchas gracias, profe. nunca tener que acudir en su ayuda para la defensa. Y nada, esperamos que de Ojalá verdad poner en práctica todo lo aprendido. así está. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Gracias, feliz noche. A todos ustedes. Feliz noche para todos y todas. Para todos, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias.